Muy buenos días, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros en País 2024. La economía dominicana es lo que rige la situación de prácticamente todos nosotros quienes vivimos acá. Sabemos que después del COVID-19, sabemos que con la situación que se produce y permanece entre Rusia y Ucrania, pues los aspectos financieros y económicos en el mundo, en parte del mundo, se han visto afectados. Unos países manejan mejor que otros hoy día esta situación. Aquí la economía de nosotros depende mucho de cuáles medidas toma la Fed de Estados Unidos, el Banco Central norteamericano. Y hemos visto en las últimas semanas que nuestro Banco Central ha tomado de igual forma medidas para paliar situaciones y que la estabilidad no se nos vaya de la mano. Hoy, en País 2024, recibo con mucho interés, con mucho agrado, a don Daniel Toribio, ex gobernador del Banco de Reservas, ex ministro de Haciendas y una persona ducha en economía. Buenos días, don Daniel. Buenos días, gracias, Gregory. Muchas gracias. Con esta introducción quisiera saber específicamente, don Daniel, el destino, la explicación que tiene usted al destino de 25 mil millones de pesos que ha recibido el gobierno dominicano por parte de la banca, situación esta que usted días atrás en rueda de prensa pues instó al Banco Central a definir cuál había sido el mecanismo y en qué consistía ese empréstito de la banca comercial con esos montos que ascienden a 25 mil millones de pesos. Primero es que hay que tal vez recordar a la gente que aquí se desató, digamos, un gran escándalo, más que escándalo, bueno, un llamado a atención, porque se decía que de los 93 mil millones de pesos que el Banco Central había dispuesto para facilitárselo a pequeños y a medianos empresarios de todos los niveles, había 60 mil millones de pesos que parecería ser que se habían desaparecido. Era la impresión que se daba, en el sentido de que no llegaron a manos de la mayoría de los empresarios. Yo no estoy hablando de empresarios pequeños y medianos, hay muchos empresarios grandes que tampoco habían llegado. Y que ese dinero en menos de una semana ya no estaba disponible. Obviamente, cuando esto pasa, el Banco Central 2 días después hace una explicación de 30 mil millones de pesos. Y diciendo a quién habían llegado esos 30 mil millones de pesos por sectores. 30 mil millones de pesos. No explicó los otros 30 mil. Lo que sí hizo fue que incrementó los 93 mil millones de pesos a 25 mil millones de pesos más. En 25 mil. Él lo incrementó en 25 mil millones de pesos más, llevándolo a algo así como 113 mil, 117 mil millones de pesos. Bueno, si bien debo reconocer que a mí me llegó el rumor de que parte de ese dinero se había ido al gobierno. Yo, por un problema de respeto y de consideración, entendía que eso no era conveniente decirlo, porque yo no tenía elementos de prueba para poderlo determinar, sino solo era un rumor. Y eso uno tiene que ser muy prudente y delicado sobre el tema. Es el ministro de Hacienda que reconoce, ante una pregunta de un programa de televisión, reconoce que por lo menos, yo no estoy hablando de 25 mil millones, sino que por lo menos 25 mil millones se le adelantaron. Un paréntesis, esos 25 mil millones que usted especifica, ¿de no sé si son 25 mil, pueden ser más de 25 mil. Porque había una cantidad similar que el mismo ministro de Hacienda indicó que el gobierno recibió en adelanto de los impuestos que... de la banca. Pero el ministro de Hacienda, si te soy sincero, yo vi el programa, no habló de 25 mil millones. Quien habla de 25 mil millones es el periodista. Ya. El periodista dice, hay un rumor que dice, y él dice, sí, hubo un adelanto. No sabemos de cuánto es, si fue 25, de 30, porque el dato no es público. O sea, el Hacienda ni el Banco Central ha explicado. ¿Cuál es el asunto?
que hubo un proceso en el cual Banco Central le da facilidades a los bancos comerciales para que bajen la tasa de interés y los bancos comerciales le dan como adelanto una parte de ese dinero al gobierno. Mira, y voy a ser sincero como siempre, pero en esto quiero estar claro y preciso. Lo delicado de esto, lo muy delicado es, ¿por qué tiempo es ese adelanto? Porque si tú me dices que te adelantaron impuestos para los impuestos que va a pagar la banca comercial ahora, bueno, es un adelanto de un mes, de 2 meses. No, es que no sabemos los detalles. Entonces, fíjate. Se estila. No, ahí es que voy al tema, ahí es que voy. Pero además, en adición, llamo la atención de que oí decir al exdirector general de Impuestos Internos, Magín Díaz, que a él varios contribuyentes lo habían llamado diciéndole que le estaban también pidiendo otros adelantos, que no solo era a la banca comercial, sino a otra gente le estaban pidiendo. ¿En cuánto? No lo sabemos. Ahora bien, es una buena pregunta que tú me haces. ¿Se estila? Bueno, revisando, descubrimos que eso se hizo en diciembre del 2020. Momento de pandemia. Sí. Pero ¿cuál es el tema? Que viendo el documento, eso es a 10 años. ¿Y qué monto en ese momento? 20.000 millones de pesos. 20.000. 20.000 millones de pesos. Pero a 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Si tú estuvieras en el gobierno en el 31 y tú vas a la banca comercial o al sector financiero en ese momento y le dices, págame los impuestos que tú me debes, espérate, de 100 yo te voy a pagar 80 porque 20 tengo que compensarlo del dinero que yo te adelanté. Eso no se ve bien, eso no es transparente, eso es opaco, porque eso es un financiamiento. Usted le puede poner cualquier otro nombre y un financiamiento tiene que pasar por el Congreso. Y eso no pasó por el Congreso. Estoy hablando de lo del diciembre del 20. De impuestos por adelantado. Bueno, es una forma de decirlo, es un préstamo. Sí. Porque tú dices, eso es un impuesto por adelantado si es de hoy a mañana. Pero el préstamo tiene otro proceso. Bueno, es pero lo que usted dice. Sí, es lo que yo digo. Los préstamos tienen otro proceso. Si tú quieres que te preste la banca comercial dominicana 20.000 millones, entonces tú lo mandas al Congreso a pagarse en 10 años. En este caso no se hizo así. Cuando se utilizan los recursos por parte del gobierno de los fondos de pensiones, ¿cuál es el mecanismo? ¿De manera administrativa o pasa también por el Congreso? ¿Cómo? Los fondos que tienen las... No, lo que pasa es que el Congreso aprueba un financiamiento a Hacienda. Hacienda emite bonos y los fondos de pensiones los compran. Ya. Pero en una aprobación que ya hizo el Congreso. Esta es una operación, la del 20, te aclaro, la del 20, es una operación que desde mi punto de vista no tiene precedente. ¿Cómo se explicó en ese momento? No, ahí es que está el tema, no se explicó. Nos enteramos ahora cuando nos dijeron que eso se había hecho antes. Yo averiguo cuándo antes se había hecho. O sea, en el 20, el área económica de Fuerza del Pueblo, en el 21, en el 22, no tenían esa información. No teníamos la información porque fue una información que se manejó también muy opaca. No fue de manera transparente. Y, insisto, a 10 años. O sea, tú me puedes decir un adelanto de impuestos. No, espérate. Es un préstamo, es un dinero que tú le tomaste a la banca comercial. A la banca comercial para devolvérselo a la banca comercial en 10 años. Es un préstamo, o sea, y eso no está bien. Ahora, esta operación no sabemos los detalles. Entonces, lo que estamos pidiendo es que nos den los detalles. ¿Cómo se hizo aquello? No ha habido respuesta hasta hoy. Hasta hoy no ha habido respuesta por parte de Hacienda de esa operación. O sea, ¿cuál es el documento? ¿Por cuántos años le adelantó el dinero? No lo sabemos. O sea, ¿por cuántos años es ese préstamo? O sea, y eso es muy delicado. Yo he dicho que esa es una operación muy delicada. ¿Por qué? ¿Por qué usted lo afirma? Bueno, porque, la del 20
te aclaro, que es la que conocemos, porque la otra no. Tomar agua. Sí, porque la otra no la conocemos. Ya. La del 20 comprometió recursos de futuros gobiernos, de 3 futuros gobiernos, de del que viene y del de arriba, sin pasar por el Congreso. O sea, y tú me dices, ¿el Congreso lo hubiese aprobado? Posiblemente sí, lo hubiese aprobado. Yo no discuto que no lo hubiese aprobado. Lo que estoy diciendo es que para algo está el Congreso. Y constitucionalmente le toca al Congreso aprobar esos financiamientos. Y si en adición se dice, el rumor, más que el rumor, la información que da el exdirector de Impuestos Internos es de que se está haciendo con otros contribuyentes. Si tú haces eso, en el fondo lo que está descapitalizando a los futuros gobiernos. Porque entonces los futuros gobiernos no van a tener recursos porque ya tú se lo cogiste adelante. Entonces, en adición a 28 mil millones de dólares que ha tomado prestado el Estado Dominicano en los últimos, de junio del 20 a este momento, a junio de este año, estamos hablando de que tú estás cogiendo dinero por todos los sitios. O sea, máximo que, como señala hoy en un artículo el expresidente Leonel Fernández, el gobierno tiene recursos líquidos en el Banco de Reserva y en el Banco Central se supone, para solventar sus gastos. Y la capacidad de ese endeudamiento, usted lo establece estadísticamente en 28 mil millones de dólares. A junio. A junio. Muy bien, porque de junio del 20 a junio del... De 23. Así es. Porque se hablaba hace unas semanas de 24 mil millones de pesos. No, porque siempre hay un elemento que tiene que ver que si una cosa es la deuda del sector público no financiero y del sector público financiero, entonces que es el Banco Central, pero la deuda total ha subido a 28 mil millones de dólares. Pero ya cuando agregamos, porque respecto al Producto Interno Bruto, la deuda pública consolidada se queda en un 44% y algo. No, la consolidada Perdón, no. Cuando sube... La del sector público no financiero, la consolidada no, sino Sí. la del gobierno propiamente dicho. Perfecto. Que no incluye la del Banco Central. Y cuando agregamos la del Banco Central... Yo creo que está en 60 y sube a 60 y algo. Sí. Entonces, si nos quedamos sin la del Banco Central, que habrá que hacer de nuevo una ley, porque hay una ley, pero habrá que hacer otra, para atender eso, va por 1 billón Así con es. B larga, Sí. prácticamente de pesos. Pero entonces, si tenemos que 44%, el aspecto de esa parte de la deuda es, entre comillas, y técnicamente manejable y aceptable. Mira, si tú coges el sector público no financiero, pero tienes que añadirle la otra deuda, porque si no, no sería. De todas formas, yo le voy a decir lo siguiente, mire, yo no soy opuesto al endeudamiento. O sea, todo el mundo me ha oído decir que yo no soy, y yo no puedo oponerme al endeudamiento cuando yo estoy de acuerdo con que tú te endeudes. Ahora, no es lo mismo endeudarse para hacer gastos de capital, inversiones de capital, que endeudarse para gastos corrientes. Para cubrir gastos corrientes. Porque los gastos corrientes, como tal, se consumen inmediatamente, tú lo usas. El gasto de capital es aquel que tú utilizas para incrementar o generando ingresos o el capital social para mejorar la gente, carreteras, puentes, que genera un cierto nivel de productividad, mejoría de la productividad de la economía en su conjunto. Pero cuando tú esto lo destinas a sueldos y salarios, a publicidad, obviamente llega un momento en el cual tú no tienes posibilidad, perdón, de repagar. Repagar, porque ¿con qué dinero tú vas a repagar si tú lo estás gastando inmediatamente? Es como coger si tú coges prestado 100 pesos y esos 100 pesos te lo comes, ya tienes que pagar cuando tengas que pagar ese dinero, tus hijos o tú vas a tener que endeudarte más. Al contrario, si tú coges los 100 pesos para invertirlo en una casa, esa casa en algún momento tú la vas a tener,
va a vender más cara, la vas a alquilar, tiene una plusvalía mayor. O sea, son resultados distintos. No es lo mismo invertir para una presa que invertirlo en sueldos y salarios. Entonces, mi crítica, y la crítica que hacemos, es que ese dinero se ha ido fundamentalmente en gastos corrientes. Entonces, si agregamos fondos recibidos de adelantos que he debido recibir hoy y que debo recibir mañana, y ya sucedió que lo recibí en el 20, vuelvo y lo recibo en el 23, entonces afecta. De manera significativa. O sea, hacia futuro, los ingresos de cualquier otro gobierno en el futuro van a estar limitados por unos adelantos o unos dineros que tú tomaste antes y lo que es más grave, sin haber pasado por los procesos legales y normales del país. ¿Y qué pasa que estamos requiriendo dineros inclusive de la corriente interna del país? ¿Qué está sucediendo? Independientemente de 28 mil millones de dólares que usted habla en 3 años. Sí, pues la verdad es que yo no lo entiendo. O sea, el gobierno tiene centenares de millones de pesos. Hay 16 mil millones de reservas. No, tiene dinero en el Banco de Reserva, tiene depósito en el Banco Central. O sea, son cosas que tú no entiendes. O sea, y en adición está pidiéndole dinero prestado, un dinero que debió haber ido a financiar a los pequeños y a las medianas empresas. Tú lo estás dando al gobierno. O sea, no se está entendiendo bien qué es lo que pasa. Más que no imaginarnos que hay un peso muy grande en la nómina en los últimos tiempos como resultado del incremento de sueldos y salarios, pero además de nuevos empleos en el sector público. Hay un incremento, le están dando pensiones a todo el mundo. O sea, es un proceso de pensión que, o sea, los gastos del gobierno, desde mi punto de vista, se le han disparado. Y me imagino que por ahí están buscando dinero para todo. Bien, hay un aspecto, los ingresos, y sí, caemos en la parte de necesito dinero. Este año miraba los números de la Dirección General de Aduanas. Este año se han reducido estos ingresos de manera notable. En 2022 hubo un repunte. La explicación suya me gustaría conocerla. Mira que lo que pasa, yo siempre he dicho que uno de los grandes errores que puede tener el país, que los directores de impuestos son figuras políticas. Cuando digo que son figuras políticas es no porque sean partidarios, sino porque tú lo ves en los medios de comunicación diciendo el éxito que han tenido sus recaudaciones. Cuando, por ejemplo, en el caso de aduana, las recaudaciones de aduana es una relación directa entre el total de importaciones que entran. Si bajaron las importaciones, no tiene nada que ver con la gestión. Con la gestión, exactamente. No es que el director general de aduana de ahora sea distinto del año pasado. Pero el año pasado, don Daniel Toribio, el director general de aduana, su figura, si la llevábamos a una competencia, iba a quedar en número 1 de preferencia por esa gestión. Ah, claro, pero eso es lo que yo observo y hago siempre, pero yo no lo estoy diciendo a estas autoridades, a todas las que han pasado por ahí. Sí, sí. O sea, la mayoría de las que han pasado por ahí, por una razón sencilla. Por ejemplo, en el caso de aduana, no, es una relación directa. Si suben las importaciones, suben las recaudaciones. O sea, es de simple. Si los precios de los combustibles están elevados, los impuestos de aduana por los combustibles suben. Una figura práctica, un furgón cuesta $2,000, recibo determinada cantidad de impuestos, un furgón traerlo cuesta $20,000. Entonces, claro, entonces en años pasados, por ejemplo, recuérdense que los furgones, o sea, un furgón era 20,000. El flete. El flete. Si está 2,000 y tú cobras el impuesto, costo, seguro y flete, que es impuesto sobre el CIF, sobre el valor total, incluyendo impuestos, la base de la que tú estás cobrando es mucho mayor. Y por lo tanto, el impuesto es mucho mayor. Por lo tanto, siempre le he llamado la atención a los directores de impuestos. Tranquilo, o sea, más en aduana, tranquilo, porque unas veces le pasa eso. Y esto, ahora, ¿cómo explico esto? Por la baja de la importación. Y antes, ¿cómo le explicaba?
por la subida de las importaciones. Pero en el lado de DGI, por ejemplo, podemos encontrar de que la DGI va bien, pero explícame, ¿cuántos son los adelantos? Ya. O sea, ¿cuánto de ese dinero fue a parar a la DGI como adelanto? Porque entonces se contabiliza igual. Claro, se contabiliza como un pago de impuestos. ¿Tú me entiendes? Y entonces tú vas a esperar, a suponer que la DGI ha recaudado cualquier cantidad de dinero, pero es un dinero que te adelantaron. Y entonces, por eso es muy delicado que los directores, por ejemplo, yo no conozco el director de la... del IRS. Del IRS. Yo no sé quién es. Ni siquiera el director de aduana de Estados Unidos. No son gente pública. O sea, su trabajo es otro. No hacen anuncios. No, son gente más bajo perfil, cuyo trabajo, inclusive porque es muy delicado el puesto, porque tú estás jugando con la riqueza de la gente y muchísimo. Son puestos delicados. Por eso entonces, en el caso de los impuestos, vemos la única explicación por la que el gobierno haya acudido a que le adelantaran por lo menos 25,000 millones, porque no estamos claros de cuánto es el monto, ni a quién otra gente se le pidió adelanto, es porque las recaudaciones se le han desplomado o porque el gasto se le ha disparado. ¿Tiene usted a la vista alguna razón justificada porque en este 2023, usted maneja mucha información, muchos datos, obligatoriamente hayamos podido tener el riesgo o la realidad de recibir menos ingresos por recaudación, tanto en aduanas como en DGI? Bueno, en el caso de aduana es explicable por la baja de las importaciones, por la baja de los precios de los contenedores que están en ella. O sea, el precio CIF han bajado y es lógico que en aduana bajara la recaudación. En el caso de la DGI, recuerda que a mayo la economía dominicana se había ralentizado de manera significativa. O sea, teníamos un crecimiento, enero-mayo tenemos de 1.4%. En una economía como la dominicana, cuyo potencial de crecimiento es 5.1, un crecimiento de 1.4 es muy bajo. La anualizada 2 punto alguito. No, 1.4. 2 puntos y algo fue en el mes de mayo, 2.4. Pero si tú llevas enero-mayo, también enero-mayo te da 1.4. Ahora, ¿qué pasa? El Banco Central había planteado que el crecimiento iba a ser de 4.5. Los organismos multilaterales han hablado de 4. Pero para que la economía dominicana crezca en 4 a final de diciembre, se va a ver en la obligación, les digo, va a tener que crecer 5.8 en los otros meses. Cuando en los primeros 5 creció 1.4. Así es. 5.8 en promedio en cada uno de los. Pero ¿y esos próximos, estos últimos 6 meses, 5 meses? No, son 7 meses. Ok, no son más productivos, se entendería. Bueno, recuérdate la decisión del Banco Central cuando tocó el botón del pánico, se dio cuenta que la economía dominicana se le estaba desplomando en la mano. Cuando tuvo el 1.4%, y fue cuando tomó la decisión de cambiar de una política expansiva, restrictiva, a una política expansiva. Yo creo que en un programa tuyo, no sé si... Te dijo los días que se fueron. Sí. ¿Y dónde se fueron? No. Y el otro tema es el siguiente. El Banco Central, desde mi punto de vista, se adelantó a los acontecimientos. Y entonces, por un problema de pánico, o sea, yo lo llamo pánico, es una decisión que se tomó de manera apresurada. Y se dijo... Ese mismo tema lo tocamos la vez anterior. Sí. ¿Y por qué fue de manera apresurada? Había que esperar, a esperar muchas cosas. ¿Qué ha pasado posteriormente a eso? Entonces ya tenemos, por un lado, Estados Unidos acaba de subir 0.25 a su tasa de política monetaria. Al otro día Europa hizo lo mismo. El Banco Europeo, la FED y el Banco Europeo también hizo lo mismo. La FED adelanta que por lo menos una o dos
veces más va a incrementar la tasa de interés. ¿Qué sucede? Bueno, ¿por qué la FED hace eso y no lo usa eso y no el Banco Central? El Banco Central apostó a una estabilidad de los precios por el orden del 4 más o menos 1, o sea, dentro del rango, digamos, que sí va a anclar la economía. Y que por lo tanto ya podía tener una política expansiva. Pero a diferencia del Banco Central, la FED, la Reserva Federal y los bancos centrales europeos toman en cuenta una inflación que no la tomó en cuenta el Banco Central, que es la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella inflación, le llaman el core de la inflación, o sea, el corazón de la inflación, que no depende de una serie de productos que varían en el mercado. Por ejemplo, no entre el petróleo ni los productos agrícolas que un día suben, otro bajan. ¿Qué pasa? Si tú te centraste en la inflación, si tú te centras en la inflación en general y no en la inflación subyacente, puede pasar lo que pasa ahora. Sucede que ahora tenemos los precios del combustible subiendo, los precios de los granos subiendo como resultado de el rompimiento del acuerdo para permitir las exportaciones de Ucrania, y todo esto genera una presión internacional en términos de precios. Si a eso tú lo combinas con el incremento de la cantidad de dinero en circulación que tú pusiste porque hiciste una economía expansiva, creíste en una economía, las cosas no se ven bien. Si a eso tú le añades que la población se queja por los apagones y por los altos precios de la facturación, eso es una combinación explosiva, o sea, grave. Vamos a tener entonces que en cierto modo dar reversa a algo que hasta ahora había salido muy bien. No sé si... Salvo el crecimiento de la economía en el año. No sé qué va a hacer el Banco Central, porque el Banco Central tiene una cosa buena, una cosa buena en estos momentos, que es que tiene un alto nivel de reserva y que ese alto nivel de reserva lo puede usar. Pero, ojo, lo que hay que tratar, hay que ver cuánto de esa reserva es parte del dinero del gobierno y si el gobierno va a tomar la decisión de usarlo. Eso es por un lado. Y por el otro lado, porque ¿cuál es el temor ahora de la economía dominicana? Que los grandes inversionistas, o sea, normalmente se les llamaba los capitales golondrinos, que son aquellos que invierten aquí, invierten allá, invierten aquí y se mudan con una velocidad enorme, comiencen a ver con preocupación el hecho de que las tasas aquí estén bajando y en Estados Unidos estén subiendo, lo que hace que tiendan a mover sus capitales a donde le paguen más. Y es un tema que no quisiéramos ver porque entonces es una situación todavía mucho más grave. Ojalá y no se dé. Y fondos son significativos, ese tipo de fondos. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Yo los otros días le explicaba a una gente, no son los fondos tuyos y míos, ni los que están allá. O sea, hay muchas instituciones internacionales que invierten en diferentes países, en los bonos del Banco Central, en los bonos de Hacienda, lo convierten en dólares que convierten en pesos. O sea, hay una arquitectura financiera que se mueve a través de todo el mundo. Claro. Y que solo con un clic te cambian el dinero de aquí para allá en un proceso rapidísimo. Hasta ahora hemos sido beneficiados por esos buscadores de facilidades. De tasas de interés competitivas y positivas. Pero en la medida en que la diferencia de tasas y el riesgo país se acerquen, mucha gente preferirá invertir en otros países que en la República Dominicana. Ojalá y no se dé. Si lo decimos en dominicano, el amor y el interés. Sí, así es. Bien, con el señor Daniel Toribio venimos en breve. Vamos a hacer una pausa. Continuará él conversando sobre la economía dominicana en este momento.